en esta noche tiene como título Limpieza espiritual. Necesitamos estar limpios espiritualmente. Muchos de los que están acá están bien bañaditos, perfumados, peinados. Eso es lo que se ve, ¿no es cierto? Pero ¿y cómo estamos delante del Señor espiritualmente? ¿Limpios? De eso quiero hablar en esta noche. Vamos a ir directamente a la palabra. Juan capítulo 13, versículo 3. Mire, este es un pasaje muy conocido, pero cada vez que lo leo, lo estudio, el Señor habla tremendamente. San Juan capítulo 13, versículo 3. Vamos a leer todo el pasaje hasta el 15 para tener un contexto de lo que vamos a hablar. Dice la palabra: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, en un fuentón, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjugarlos con la toalla con lo que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Versículo 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Versículo 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis todos limpios. Versículo 12. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, le he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 15. Porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Padre, en esta noche pido que quite toda distracción de los hermanos, que tu palabra pueda llegar a sus corazones en esta noche, Señor, y que tu Espíritu Santo fluya en medio de la congregación, que podamos, Señor, salir de este lugar transformados por tu palabra, que es el agua que limpia nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Usted sabe que en el tiempo del Señor, en Israel, era imprescindible, era imperativo poder lavarse los pies cuando había una reunión, una comida. Porque la gente usaba mesas chiquitas, bajitas, y se recostaba, se ponía de costado. Y los pies quedaban, se veían.
y el que estaba del otro lado veía los piecitos. Y no era grato sentarse a comer con los pies sucios, ¿no es cierto? Y ahí no había zapatillas Nike, no había esos zapatos que tiene el hermano Ángel, esos puntudos, no había esas cosas. Había sandalias, eran una suela con unas trenzas. Y bueno, los pies se ensuciaban. Cuando hacía mucho calor y había mucho polvo, porque las calles eran muy polvorientas, y cuando llovía era todo barro. Entonces, cuando iban a comer a sus casas o invitados a algún lugar, y la gente se bañaba, iba limpio, pero en la puerta de las casas había un siervo o un esclavo, sobre todo la gente que podía, tenía una persona ahí que todos los que entraban a la casa, invitados, la gente de familia, les lavaba los pies. Pero la gente que no tenía para tener un esclavo, un siervo, entre ellos se turnaban, o los hijos lo hacían por orden, y lavaban los pies de los que entraban. Esa era costumbre, de manera que puedan almorzar, sentarse a la mesa con los pies limpios, porque era lo que se ensuciaba. Y acá la palabra está hablando de la última cena. Cuando Jesús se junta con sus discípulos la noche antes de la crucifixión, y era un lugar prestado. El aposento alto donde se reunieron era un lugar que les había prestado a alguien para que se reúnan. Pero nadie había previsto quién iba a lavar los pies. Ni los discípulos se habían acordado o no tuvieron en cuenta este detalle tan importante. Y dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. El lavado de pies se hace antes de comer, antes de sentarse a la mesa, por supuesto, pero como ninguno de los discípulos reaccionaba, ninguno quiso tomar ese servicio, se levantó el Señor. Y dice que la palabra, versículo 4, se levantó de la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que se había ceñido. Mire, a mí me llamaba la atención, ¿por qué tanto detalle? El que cuenta dice que se levantó, se sacó el manto, dice también que buscó un lebrillo, un fuentón, puso agua, se ciñó una toalla y comenzó a lavar. Saben que el que escribe es Juan, y Juan estaba presente en ese lugar. Por eso cuenta con tanto lujo de detalle, pero es interesante porque quedó impregnado en su mente este acto del Señor. Y yo leo el primer versículo, el 3, dice que Dios le había dado todas las cosas a Jesús en sus manos y había salido de Dios y a Dios volvía. Ya faltaba poco para volver a Dios. Y Jesús tenía todo en sus manos. Tenía todo el poder. Podría haber estado orgulloso de todo lo que tenía y Dios le había dado. Pero sin embargo, teniendo en su corazón tal vez la angustia de lo que venía y ver tal vez el orgullo de los discípulos, porque unos días antes los discípulos estaban peleando, discutían entre sí quién iba a ser el mayor de ellos en el reino de los cielos. Y Jesús ya le había enseñado, el que quiera ser mayor allá, tiene que ser vuestro servidor.
Y se habían olvidado, acá se han sentado todo Pancho en la mesa y no tenían esa actitud de tomar ese servicio. Y Jesús se levantó en medio de la cena y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Me imagino que le habrá dado algo de vergüenza a ellos. Yo me imagino, porque el Señor tuvo que levantarse a lavar los pies. Podría haberlo hecho alguno de ellos. Alguno de ellos podría haber tomado la iniciativa, pero ninguno de ellos lo hizo, porque había orgullo en su corazón. Porque la palabra nos revela que ellos tenían esa actitud de que querían ser mayores unos con otros. Pero acá el Señor realiza esta tarea. Y dice la palabra que Él se levantó y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Miren que no había ahí Pioxidé, ¿cómo se llama? Eficient, no sé si había corta uña, pero sin duda tenían los pies sucios por donde andaban. Y tal vez callosos, y eran hombres de trabajo. Y dice que el Señor comenzó a lavar los pies de los discípulos. Mire, el mismo Hijo de Dios haciendo este acto de un esclavo. En Filipenses dice que Él se humilló hasta lo sumo, quiere decir hasta el extremo, incluso más abajo que un siervo. Teniendo todas las cosas en las manos, Él tomó esa actitud. Y dice la palabra, versículos 6 al 8, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Mire, Pedro en algún momento había dicho, tú eres el Cristo. Había confesado, tú eres el Mesías. Y ahora que el Mesías esté postrado delante de él, no entraba. Para un israelita, el Mesías humillado era inadmisible. No entraba en la cabeza. Por eso es que Pedro, si seguimos leyendo, en el versículo 8, le dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, porque sabía que Jesús era el Mesías. Y ahora que el mismo Mesías, el mismo Cristo se postre a lavar los pies sucios, no entraba en la cabeza. En este tiempo estamos con agua de vida. Y venimos hablando que el agua es vital para el consumo humano. Nosotros no vivimos sin agua. Pero también el agua es el elemento que usamos para lavar todas las cosas, ¿no es cierto? Todo lavamos con agua, o casi todo lavamos con agua. O usamos cosas que llevan agua. Pero acá el Señor quiso simbólicamente enseñar algo más profundo que el lavado de los pies, que la higiene de los pies. Quiso enseñar la limpieza espiritual, la limpieza de tu interior. Es por eso que le dice a Pedro, tú no lo vas a entender ahora, lo vas a entender después.
Porque en la muerte de Jesús, en su crucifixión, ahí el Señor ahora puede limpiar los corazones de toda la humanidad con ese sacrificio que Él ha hecho. Él ahora puede limpiar el corazón de cualquier persona que se acerque a Él arrepentido. Cualquiera. Entonces Pedro no lo entendía todavía. Y hay muchas cosas que nosotros todavía no entendemos. Cosas que estamos pasando, cosas que estamos viviendo, cosas difíciles que todavía no entendemos, pero confiemos, porque el Señor está en el control. Y ahora no lo entendemos, pero más adelante lo vamos a entender. Muy bien. Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Pedro no entendía todavía. Este acto de lavar los pies, el Señor estaba mostrando que cada persona necesitamos ser lavado. Cada uno de nosotros necesitamos limpieza espiritual. Miren, si el Señor le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. El Señor estaba enseñando algo más profundo. El lavado de los pies no era solamente un acto de servicio que quería enseñarle, sino quería hablar de la limpieza del hombre, cosa que nadie puede limpiar porque es tu corazón. ¿Quién limpia el corazón? ¿Cómo limpiamos el corazón? Y dice, continuamos leyendo la palabra, versículo 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Fíjense cómo cambia Pedro. Pedro era un hombre que iba de extremo a extremo. Primero dice, jamás me lavarás. Y ahora ya se abusa, ¿no? Dice, la cabeza, las manos y los pies. Pedro había dicho, Señor, quiero caminar sobre el agua. Voy, vení, caminó sobre el agua. Y después, el otro extremo, Señor, sálvame. Ese era Pedro. Señor, voy contigo hasta la muerte. Y después negando que era un discípulo. Ese era Pedro, de un extremo a otro. Pero aprendió. Dice acá, lo que acabamos de leer, que Jesús dice, el que está lavado no necesita lavarse más que los pies. A ver, cuando se invitaba a una persona a comer, la persona se bañaba en su casa y llegaba a la casa del invitado, del que lo había invitado, y solamente se lavaba los pies, porque ya había tenido un baño completo. Aquí el Señor está enseñando que el que ha conocido a Jesús, el que ha sido regenerado, es una nueva persona, ya ha sido bañado completamente, una sola vez y para siempre. ¿Entiende? Ya fue limpiado completamente. Por eso el Señor dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Hermanos, si usted ha conocido al Señor, Él ya ha limpiado su vida totalmente de todos sus pecados. Usted ya está limpio de pie a cabeza. Su corazón está limpio. Ahora, ¿por qué dice solamente necesita lavarse los pies?
porque el que venía de invitado se ensuciaba en el camino. Bueno, nosotros también nos ensuciamos. Nos ensuciamos los ojos con lo que vemos, nos ensuciamos los labios con lo que decimos, nos ensuciamos los oídos, trabajamos en lugares donde no hay temor de Dios, escuchamos, participamos en cosas, nos ensuciamos los pies yendo de un lugar que no corresponde a otro, nos ensuciamos las manos, nos ensuciamos. Pero ya no necesitamos una limpieza completa, solo algo parcial, una limpieza parcial. Entonces, aquí podemos hablar de dos limpiezas, una total y una parcial. Y si usted ha conocido al Señor, ya tuvo la limpieza total. Pero día a día tenemos que limpiarnos parcialmente. O las manos, los pies, los oídos, los ojos. ¿Qué quiere decir? Todos los días pecamos. Vivimos en un mundo de pecado. En un mundo pervertido. Vivimos, nos movemos acá y nos ensuciamos. Tenemos que limpiarnos todos los días. Todos los días. Y dice la palabra, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. ¿Me entienden? En la antigüedad, el Señor había pedido al pueblo que construya un tabernáculo. Era como la iglesia móvil. Cuando se movía el pueblo, se movía el tabernáculo. Era como una carpa. Y cuando se iba a consagrar al sacerdote, que era Aarón y sus hijos, qué interesante que Dios le dice a Moisés, a ver, lo leamos, Éxodo capítulo 29, versículo 4. Éxodo capítulo 29, versículo 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y lo lavarás con agua. Dios le da la orden a Moisés que lo lave completamente a Aarón y a sus hijos para poder ser sacerdotes del pueblo. Completamente. Lo lavarás con agua. Eso era simbólico. No podían estar sucios ellos y servir sucios. Ahora, fíjese lo que dice en Éxodo 30, 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Era un lugar para lavarse con agua limpia y estaba entre el altar de sacrificio y el tabernáculo. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Ellos eran los sacerdotes. Una vez habían sido lavados completamente y ahora se tenían que lavar las manos y los pies. Versículo 20. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, versículo 21, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Eran sacerdotes que tenían que ministrar. Ya habían sido limpios una sola vez y ahora tenían que lavarse cada servicio, cada vez que se ensuciaban o en cada sacrificio,
las manos y los pies. Y acá el Señor, cuando habla con Pedro, le está enseñando lo mismo. Ustedes ya están todos limpios, solamente necesitan lavarse los pies. Hermanos, tenemos que limpiarnos cada vez que pecamos. Hay muchas personas nuevas que cuando conocen al Señor y vuelven a las cosas viejas, recaen, se desaniman. Se desaniman porque ven que van perdiendo la victoria, pero ellos tienen que entender que ya han sido limpios. Y tienen que lavarse nuevamente las manos y los pies. Quiere decir que hay que confesar los pecados. Arrepentirse. ¿Pierde su salvación? No pierde su salvación. Vuelvo a leer, fíjese qué revelador el versículo 10. Volvamos a San Juan capítulo 13, versículo 10. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Hermanos, tenemos que confesar nuestros pecados. Hay dos errores que cometemos los creyentes. Hay creyentes que han sido convertidos, han sido limpiados y se han olvidado de pedir perdón día a día por sus pecados. Viven con los pies sucios. Es necesario lavarse continuamente para estar en comunión con el Señor. ¿Usted se olvida de confesar sus pecados diariamente o de lo que comete? Esa actitud no le agrada a Dios. Tenemos que lavarnos los pies constantemente. Y hay personas que no han sido lavadas totalmente, pero ellos quieren lavarse los pies. Son los típicos religiosos que buscan hacer obras, buscan agradar a Dios con obras, pero nunca han recibido la salvación en sus vidas. Judas es el caso. Judas se bautizó, Judas escuchaba al Señor, venía a las reuniones, Judas vio los milagros, vivía con Jesús, pero nunca fue regenerada su vida. Jesús nunca estuvo en su corazón. Y miren la actitud del Señor. El Señor sabía que Judas lo iba a traicionar. Es más, ahí se lo revela. Están limpios todos, menos uno. Sabía el Señor. Judas tuvo las oportunidades, pero no fue alguien convertido. Entonces puede haber personas que vengan a la iglesia, que escuchen la palabra, que sirvan, que sean bautizadas, pero nunca han tenido el baño completo. Nunca han sido regenerados. Nunca tuvieron el primer lavamiento. No cambió su corazón. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, si lo tiene, 2 de Pedro 2, 22, escuche esto que dice el apóstol Pedro, perdón. Hablando de estas personas religiosas que están en medio nuestro, dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué el perro se come el vómito? ¿Sabe usted?
El otro día estaba viendo un perro que se revolcaba en otro perro muerto. Eso hace el perro. Y el perro se come su vómito porque es un perro. Es su naturaleza. Vos lo bañas al perro, lo tenés en tu casa. Hoy se le hace las uñas a los perros, ¿no? Los dientes. Peluquero para perro. Todo. Pero cuando tenga la oportunidad de revolcarse enosamente el perro, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Igual que el chancho. Báñelo, póngale perfume, un moño, téngalo en su casa. La primera que llueva y tenga la puerta abierta, se va al barro. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del chancho. La persona no regenerada puede estar acá, podemos ver muchas actitudes, podemos ver un servicio, podemos ver cosas. Pero en algún momento no ha cambiado su naturaleza, se vuelve al pecado. No ha perdido su salvación, nunca fue salvo. Se vuelve al barro. Entonces, no cambiaron su naturaleza. Son personas que quieren imitar a los creyentes, pero no son salvos. Entonces, hermanos, en esta noche quería hablarles de la limpieza del corazón. Ojalá en esta noche todos hayamos tenido el baño principal, total, el primero y único, que es haber conocido a Jesús y que nos limpió con su sangre de todo pecado. Y luego, día a día nos ensuciamos, debemos limpiar nuestros pies, nuestras manos. Estamos en un mundo de pecado. Entonces, nos limpiemos. Cuando vengamos a la casa a participar de los símbolos, vengamos a comer con los hermanos, lavemos nuestros pies. Eso quiso enseñar el Señor. No solamente un acto de servicio, sino una limpieza del corazón. Vivir limpios. Hay un versículo que me olvidé de pasarle a Pablo. Por favor, Pablo, Efesios capítulo 5, versículo 25. Quiero terminar con este versículo. Efesios 5, 25. Muchas veces leo este versículo en los casamientos. Del 25 al 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La lavó, a fin de presentar a su novia, a la iglesia, presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, el primer lavamiento es para ser salvos. Y el lavamiento parcial es para nuestra santificación diaria. El Señor va a venir a buscar una iglesia sin mancha, limpia, con vestiduras blancas. Esas son nuestras obras, nuestra vida. Entonces nos limpiemos diariamente, vivamos limpios. No nos olvidemos, cada error, cada pecado, pidamos perdón. Busquemos vivir limpios delante de Él. Y Él va a venir a buscar a su esposa.
con una vestidura limpia, blanca y sin arruga. Y Él siempre representa con el lavamiento del agua. El agua utilizamos para limpiar todo. En lo espiritual, el Señor busca la limpieza de nuestro corazón. En estos tiempos de tanta mugre, de tantas cosas que se ven, diariamente necesitamos limpiarnos como iglesia. Roca de Salvación debe ser una iglesia limpia. Cada uno de nosotros formamos la iglesia, parte de la iglesia de todo el mundo. Entonces, el ánimo, la exhortación en esta noche es a limpiarnos, porque eso le agrada al Señor. Santificarnos día a día. Incline su rostro, por favor. Tal vez en esta noche el Señor ha estado hablando a tu corazón, mostrándote que debes limpiarte. Tal vez más seguido estás con los pies sucios y estás viniendo a la reunión de los santos con los pies sucios. Él ya te ha limpiado totalmente, pero necesitas que deje de hacer lo que estás haciendo, lo que te está ensuciando. Está disponible la limpieza del Señor para nosotros. Pero tal vez hay alguien en esta noche que nunca ha conocido a Jesús. Jesús no está en su vida. Y no es salvo. Tienes que recibir a Jesús en esta noche para que Él te limpie de todos tus pecados. La palabra de Cristo dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Esta es la noche de tu limpieza. Tal vez muchos años vienes acumulando mugre, año tras año, no hay paz en tu corazón. Esta es la noche que el Señor quiere lavar tu vida, limpiar tu corazón negro. Si es así, repite conmigo: Padre, en esta noche te pido perdón por todos mis pecados y te acepto como el único Señor y Salvador de mi vida. Lávame con tu sangre preciosa. Limpia mi corazón. Y hoy te acepto como el único Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siga con sus ojos cerrados. Toda gloria y toda majestad, Para que los corazones sean limpios, Señor del universo, Jesús tuvo que pagar un alto precio, desde su trono eterno, un alto precio, la vida del Hijo de Dios, donde ahí derramó su sangre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. entre nosotros quiso Ahora te hablo a ti, hermano, que tú conoces al Señor. Está disponible la entrada al Señor, a su presencia, para pedir perdón
por tus pecados llevó mi herida en su y que el corazón vuelva a estar blanco como la nieve.